¿Qué pasaría si te dijera que tus miedos, esos mismos que te han paralizado, pueden convertirse en una fuente de fuerza? ¿Y si te dijera que dentro de ti hay un poder divino capaz de transformar todo lo que te debilita en algo que te eleva? Hoy vamos a hablar de algo profundo, algo que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Y si te dijera que hay un secreto que pocos conocen, pero que tiene el potencial de desatar en ti una fortaleza sobrenatural? ¿Te atreverías a descubrirlo? Este no es un tema común, ni una enseñanza ligera. Hoy vamos a explorar cómo Dios puede transformar tus miedos en una fuerza inquebrantable, y cómo, si te entregas a su poder, esos temores que alguna vez te dominaron, hoy pueden ser tu mayor testimonio de su gloria. Lo que muchos no saben es que el miedo, esa emoción que todos experimentamos, no es un enemigo, sino una herramienta que Dios puede usar para moldearnos. Y lo mejor de todo, lo que el mundo ve como una debilidad, Dios lo convierte en la más grande fortaleza. En este video descubrirás cómo este proceso divino puede liberar tu vida y cómo esa transformación es clave para tu crecimiento espiritual. Pero antes de continuar, quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tus miedos? Si la respuesta es sí, quédate hasta el final, porque al final de este estudio vas a conocer no solo las respuestas, sino también la paz que viene cuando entregamos nuestras preocupaciones a un Dios que ya las ha vencido. Antes de continuar, te invito a comentar Paz en Cristo y darle un like a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas como tú, que buscan respuestas divinas, puedan recibir este mensaje. Recuerda, al compartir este contenido, estás permitiendo que la palabra de Dios llegue a quienes más la necesitan. Felicito tu participación, porque este es un acto de fe que expande el reino de Dios. Muchos de nosotros no tenemos una iglesia cerca, y canales como este se convierten en un refugio espiritual. Así que, si sientes que este mensaje es para ti, comenta Paz en Cristo ahora mismo y prepárate, porque la última enseñanza de hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición poderosa en tu vida. Y ahora, si estás listo para comenzar este viaje de transformación, vamos a empezar con el estudio. Cuando hablamos de miedos, uno de los relatos más poderosos que encontramos en la Biblia es el de Moisés. En Éxodo 3, vemos a Moisés enfrentándose a uno de los mayores miedos que un ser humano puede tener: el miedo a lo desconocido. Moisés, un hombre que creció en el palacio de Egipto, fue llamado por Dios desde una zarza ardiente para liderar a su pueblo hacia la libertad. Pero, ¿cuál fue su reacción? Miedo, inseguridad, dudas. Moisés se sentía incapaz y le temía a lo que venía. Le temía a la tarea que Dios le había encomendado. Se cuestionaba si sería suficiente, si sería capaz de convencer a los israelitas y si podría enfrentar a Faraón. Al igual que Moisés, todos nosotros hemos sentido ese temor a lo que no entendemos, a lo que está más allá de nuestra zona de confort. Pero lo que Moisés no sabía en ese momento es que ese miedo sería el terreno donde Dios manifestaría su mayor poder. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién soy yo para ir ante Faraón?, Dios le responde con una promesa que cambia todo. Yo estaré contigo. Esta frase es clave: yo estaré contigo. Este es el poder de la presencia divina. En medio de nuestros miedos, Dios nos asegura que no estamos solos. No importa qué tan grande sea la tarea, ni cuánto desconozcamos el camino, Él es quien va delante de nosotros. Al igual que Moisés, en nuestra vida, cuando nos enfrentamos a lo desconocido, el miedo puede hacernos dudar, pero la presencia de Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. Hoy, quizás sientes que tu miedo a lo desconocido te detiene.
Tal vez el futuro te da temor, o el llamado de Dios sobre tu vida te parece abrumador. Pero quiero que entiendas algo. Ese miedo no es una señal de debilidad, es una invitación para que confíes aún más en el poder de Dios. El miedo te muestra que algo grande está por venir. El miedo te prepara para ver a Dios obrar de manera poderosa. Si Moisés pudo avanzar, tú también puedes. La fortaleza que necesitas no está en tu capacidad, sino en la promesa de que Él estará contigo. Recuerda, este es solo el comienzo. Lo que descubrimos hoy es solo una pequeña parte del proceso de transformación. Pero para ver el cambio completo en tu vida, tienes que seguir avanzando. Así que, en este momento, te invito a reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida están siendo gobernadas por el miedo? ¿Estás dispuesto a entregarlas a Dios para que Él las transforme en algo poderoso? Si tu respuesta es sí, te invito a que sigas con nosotros en este estudio, porque lo que viene a continuación podría ser la clave para liberar tu vida de una vez por todas. Uno de los relatos más emblemáticos de la Biblia sobre cómo Dios transforma el miedo en fortaleza es la historia de David y Goliat. La historia está en 1 Samuel 17, donde un joven pastor llamado David se enfrenta a un gigante, Goliat, que aterrorizaba a todo el ejército de Israel. En esta historia vemos una batalla que no solo es física, sino también emocional y espiritual. Los hombres de Israel, entrenados para la guerra, se veían completamente derrotados ante el gigante. El miedo los había invadido, hasta que apareció un joven, sin experiencia de batalla, pero con una fe inquebrantable en Dios. Cuando David vio a Goliat, su reacción no fue temor, sino una mezcla de asombro y desafío. David no vio al gigante como un ser imparable, sino como alguien que no tenía el poder de enfrentar al Dios de Israel. Lo que muchos no entienden de esta historia es que David, antes de enfrentarse a Goliat, había pasado por un proceso de preparación espiritual. En su tiempo como pastor, había tenido que defender su rebaño de leones y osos, situaciones que parecían imposibles, pero que lo formaron para el gran desafío que estaba por venir. David, al igual que muchos de nosotros, tuvo que aprender a confiar en Dios en circunstancias difíciles. Su valentía no venía de su fuerza física ni de su habilidad, sino de su fe en el poder de Dios para librarlo de cualquier temor. En lugar de huir, David avanzó, porque sabía que con Dios a su lado, el miedo no tenía poder sobre él. Este pasaje nos enseña algo fundamental. Cuando Dios está en el centro de nuestra vida, el miedo pierde su control. David no fue valiente porque no tenía miedo. Fue valiente porque, aunque tenía miedo, decidió no dejarse dominar por él. Él entendió que el miedo puede ser un obstáculo, pero también puede ser un recordatorio de que hay algo más grande que nosotros. En tu vida el miedo no tiene que ser el fin, puede ser el principio de una nueva experiencia con Dios, una donde Él te lleva a lugares que jamás imaginaste. Hoy, si te encuentras frente a un gigante en tu vida, ya sea un problema, una enfermedad o una situación que te paraliza, quiero que recuerdes a David. Su fe en Dios fue su mayor fuerza, y esa misma fe puede transformarte. No importa lo que enfrentes, lo que importa es quién está contigo. Si permites que Dios transforme tu miedo en valentía, verás que los gigantes que hoy parecen imbatibles pronto caerán bajo el poder de su nombre. Así que te hago una pregunta. ¿Qué gigante estás enfrentando hoy? ¿Estás dispuesto a mirar ese gigante a los ojos y decir, tú no tienes poder sobre mí, porque el Dios de los ejércitos está conmigo? Si tu respuesta es sí, entonces sigue con nosotros. El proceso de transformación de Dios no solo cambia tu miedo, sino que te prepara para vivir en victoria. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27, encontramos una poderosa lección acerca de cómo el miedo
puede ser transformado en paz cuando reconocemos la presencia de Jesús en nuestras vidas. La escena es esta. Jesús y sus discípulos se encuentran en una barca cruzando el mar de Galilea, cuando una gran tormenta se desata. Las olas cubren la barca y los discípulos, temerosos de perecer, despiertan a Jesús, quien estaba dormido. Ellos le preguntan: «Señor, ¿no te importa que perezcamos?». Este miedo profundo, esta sensación de estar a punto de perder la vida, es algo con lo que todos nos hemos identificado en algún momento. Ya sea en medio de una crisis personal, una pérdida inesperada o una situación que parece fuera de control, todos experimentamos tormentas en nuestras vidas. La reacción de Jesús ante este miedo es asombrosa. Él se levanta, reprende al viento y al mar, y les dice: «Calla, enmudece». En ese instante, la tormenta se calma, y Jesús les pregunta a los discípulos: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Lo que ocurrió en este pasaje es un ejemplo claro de cómo el miedo puede disiparse cuando tenemos a Jesús en nuestra vida. Él no solo calma las tormentas físicas, sino también las emocionales y espirituales. La verdadera transformación del miedo en fortaleza ocurre cuando aprendemos a reconocer que, aunque las tormentas de la vida sean reales y aterradoras, Jesús tiene el poder de traer paz, incluso en medio del caos. Este episodio nos invita a reflexionar. ¿Por qué tememos tanto cuando sabemos que Jesús está con nosotros? La paz que Jesús ofrece no es una paz superficial, ni una paz que depende de las circunstancias externas. Es una paz profunda, un descanso en su presencia que trasciende todo entendimiento. Esta paz es el antídoto divino contra el miedo. La pregunta que Jesús les hizo a los discípulos sigue resonando hoy. ¿Por qué tenéis miedo? A veces, no es la tormenta la que nos hace temer, sino nuestra falta de fe en el poder de Jesús para calmar nuestras situaciones. Quizás hoy te encuentras en medio de una tormenta y te sientes como los discípulos, completamente abrumado por el miedo. Puede que el caos te rodee, pero te aseguro que si dejas que Jesús se levante en tu vida, el miedo se disipará. Él está contigo, y la paz que Él trae no depende de las circunstancias. Es una paz que supera todo temor. ¿Estás dispuesto a entregarle a Jesús tus miedos y dejar que Él calme tu tormenta? Esta transformación es posible si decides confiar plenamente en su poder. La paz de Jesús no es solo un consuelo, es una fortaleza, una fuente de renovación en medio de la adversidad. Si tú también deseas experimentar esta paz, te invito a continuar en este estudio, porque lo mejor está por venir. En el libro de Éxodo encontramos otro ejemplo poderoso de cómo Dios puede transformar el miedo en fortaleza. El pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto, pero no tardaron en enfrentar situaciones que desataron el miedo en sus corazones. En el capítulo 14 de Éxodo, cuando el ejército egipcio los persigue hasta el Mar Rojo, el pueblo se llena de pánico. Se sienten atrapados entre el ejército enemigo y el mar, y comienzan a cuestionar la decisión de haber dejado Egipto. Llenos de miedo, empiezan a lamentarse y dicen a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto para que nos llevaras a morir en el desierto? Es un grito de desesperación, una muestra clara de cómo el miedo puede hacer que perdamos la visión de las promesas de Dios y nos enfoque solo en nuestras circunstancias inmediatas. Sin embargo, la respuesta de Moisés es un mensaje de esperanza y fe. Él les dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Moisés les recuerda que, aunque sus ojos veían el peligro y la amenaza inminente, Dios estaba a punto de mostrar su poder de una manera sobrenatural. Al dar esta orden, Moisés no estaba negando la dificultad de la situación, ni minimizando el miedo que sentían,
pero les estaba recordando que el Dios que los había liberado no los dejaría desamparados. Lo que sucedió después fue milagroso. Dios abrió el Mar Rojo, permitiendo que el pueblo cruzara a salvo, y luego cerró las aguas sobre el ejército egipcio, destruyéndolos por completo. Este milagro no solo fue un acto de liberación física, sino también un acto de transformación espiritual. El miedo que había invadido los corazones de los israelitas fue reemplazado por una fe renovada en el poder de Dios para salvar y proteger a su pueblo. Este relato nos enseña una lección crucial. El miedo puede nublar nuestra visión, pero la promesa de Dios nunca falla. Cuando nos sentimos atrapados en nuestras dificultades, cuando las circunstancias parecen imposibles, es fácil caer en el miedo y dudar de las promesas divinas. Pero Dios tiene un plan y una solución, aunque no siempre entendamos cómo o cuándo se manifestará. Es en estos momentos de gran miedo que Dios tiene la oportunidad de manifestar su gloria de una manera poderosa. A veces nos encontramos como el pueblo de Israel, mirando el mar de incertidumbre ante nosotros y el enemigo detrás de nosotros. Pero lo que debemos recordar es que, aunque la situación parezca desesperada, Dios nunca ha perdido el control. Él está obrando en lo invisible, preparando una salida, una solución que jamás habríamos imaginado. Al igual que el pueblo de Israel, cuando confiamos en Dios y dejamos que Él transforme nuestro miedo en fe, seremos testigos de milagros que nos fortalecerán y nos llevarán a una nueva dimensión de confianza en su poder. Si hoy estás atravesando un desierto en tu vida, una situación que parece imposible de superar, recuerda esta historia. Dios es capaz de abrir el mar de tus miedos y mostrarte un camino hacia la victoria. No importa cuán grande sea la tormenta o cuán desesperada sea la situación, el Señor está contigo y su promesa de liberación es más grande que cualquier obstáculo. Cuando Él te dice, no temas, es porque sabe lo que está por venir, y ese porvenir está lleno de esperanza y bendiciones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33, encontramos otro pasaje que ilustra cómo el miedo puede transformarse en fortaleza a través de la fe. En esta historia, Jesús manda a sus discípulos subir a la barca mientras Él se retira a orar. De repente, en medio de la noche, una tormenta se desata sobre ellos, y los discípulos, aterrados, ven lo que creen que es un fantasma caminando sobre las aguas. El miedo se apodera de ellos, pero Jesús les dice con voz tranquila, «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». En medio de la confusión y el temor, Pedro, uno de los discípulos, responde de manera audaz, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le responde, «Ven». Pedro, lleno de fe en ese momento, sale de la barca y comienza a caminar sobre el agua hacia Jesús. Sin embargo, cuando siente el viento fuerte y ve la violencia de las olas, el miedo vuelve a su corazón y comienza a hundirse. Entonces grita, «Señor, sálvame». Inmediatamente Jesús extiende su mano, lo toma y le dice, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este relato revela una poderosa verdad. Cuando Pedro mantuvo su mirada en Jesús, pudo caminar sobre las aguas, pero en cuanto se distrajo y enfocó en el viento y las olas, el miedo lo hizo hundirse. Es un claro recordatorio de cómo nuestras circunstancias pueden ser aterradoras, pero cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, el miedo pierde su poder sobre nosotros. El miedo es una emoción natural, pero no tiene que dominar nuestra vida. La fe en Jesús puede transformar ese miedo en valentía. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Primero, que la fe no significa ausencia de miedo, sino el coraje de actuar a pesar del miedo. Pedro no dejó que el miedo le impidiera hacer algo audaz.
Al igual que él, todos enfrentamos momentos de miedo en los que nuestras fuerzas parecen insuficientes, pero es en esos momentos que debemos recordar que Jesús está con nosotros. Él no nos manda a hacer algo sin estar dispuesto a ayudarnos. Segundo, el miedo no tiene que ser el enemigo. El miedo puede ser un catalizador para un acto de fe. Cuando Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse, fue en ese momento cuando clamó a Jesús. Es el miedo lo que a veces nos lleva a clamar más profundamente a Dios. Si no hubieras tenido miedo, tal vez Pedro nunca habría experimentado el milagro de caminar sobre las aguas. El miedo es una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca, para que descubramos que podemos hacer cosas que antes pensábamos imposibles, pero solo con la ayuda de Jesús. Tercero, el miedo puede hacernos dudar, pero la fe puede rescatarnos. Jesús no regañó a Pedro por tener miedo, sino por dudar. El miedo es humano, pero la duda es lo que nos aleja de la acción. Cuando el miedo viene, debemos aprender a traerlo ante Jesús, alabarle y pedir su ayuda. Si mantenemos nuestra mirada en Él, veremos que podemos caminar sobre las aguas de nuestras circunstancias. En tu vida puede que haya tormentas y olas que te quieran hundir. El miedo puede hacerte dudar de las promesas de Dios, pero quiero recordarte hoy que si mantienes tus ojos puestos en Jesús, el miedo no te dominará. Él extenderá su mano para levantarte y te dará la fortaleza para seguir adelante. Como Pedro, cuando clamas a Jesús, Él te salvará. No importa cuán fuerte sea el viento o cuán grandes sean las olas, la mano de Jesús es más fuerte que cualquier temor. En el libro de Isaías encontramos una promesa poderosa y transformadora que Dios nos da en medio del miedo y la incertidumbre. En Isaías 41:10, Dios dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta promesa resuena profundamente en el corazón del creyente porque es un recordatorio de que, independientemente de lo que enfrentemos, Dios está con nosotros. El miedo muchas veces nace de la sensación de estar solos, de enfrentarnos a situaciones que nos superan sin tener un refugio en quien confiar. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, nos asegura que no estamos solos. Él se presenta como nuestro sustento, nuestra fuerza y nuestro apoyo. Cuando estamos aterrados, cuando las pruebas parecen más grandes que nuestra capacidad para resistirlas, Él dice: «No temas». Estas palabras, dichas por Dios mismo, tienen un poder inmenso para calmar nuestra ansiedad. Este versículo de Isaías tiene un mensaje claro. La fortaleza divina no depende de nuestras capacidades, sino de la promesa de que Dios está con nosotros. Es un recordatorio de que nuestra fuerza no está en nuestras propias fuerzas, sino en la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Cuando sentimos que no podemos más, cuando el miedo parece aplastarnos, Dios no solo nos recuerda que no estamos solos, sino que nos dice que Él mismo nos fortalece. La palabra esfuerzo en este versículo es crucial, porque nos habla de un poder divino que no solo nos acompaña, sino que actúa activamente para sostenernos. Dios no es un observador pasivo en nuestras dificultades, sino que Él interviene en nuestra vida para ayudarnos a seguir adelante. Él es nuestra diestra de justicia, lo que significa que nos cubre con su mano poderosa y justa, guiándonos hacia la victoria. Esta promesa de fortaleza divina debe llenar nuestro corazón de paz y esperanza. En medio de cualquier dificultad, cualquier temor, podemos encontrar consuelo en saber que Dios es nuestra fuerza. Él no solo está cerca de nosotros, sino que está obrando activamente para que podamos superar todo lo que se nos presente. Cuando el miedo nos amenaza, debemos recordar esta promesa y declarar con confianza: «No temo,
porque Dios está conmigo. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo esta promesa se cumple una y otra vez. En los momentos más oscuros, cuando los hijos de Dios enfrentan la adversidad, Él les recuerda que no están solos, que Él está con ellos, dándoles la fortaleza necesaria para seguir adelante. Ya sea en los tiempos de angustia de David, en la valentía de Josué al enfrentar a los enemigos, o en las pruebas de Pablo en el Nuevo Testamento, la fortaleza que Dios proporciona es suficiente para superar cualquier miedo. Hoy, si te encuentras luchando contra el miedo o enfrentando una situación que te parece insuperable, recuerda que la fortaleza que necesitas no viene de ti mismo, sino de la mano de Dios. Él es tu refugio y tu fortaleza, tu ayuda segura en momentos de angustia. Cuando sientas miedo, cuando creas que ya no puedes más, vuelve a este versículo y declara con fe: no temeré, porque tú estás conmigo. Este versículo es un ancla de esperanza, una fuente de fortaleza que debemos aferrarnos en momentos de dificultad. Que tu corazón se llene de paz al saber que Dios nunca te dejará y su poder transformará tus miedos en fortaleza. No importa cuán grande sea la tormenta, Él está contigo y en su presencia encontrarás la fortaleza para enfrentar todo lo que venga. A lo largo de la vida cristiana enfrentamos situaciones en las que parece que nuestras fuerzas ya no dan más. La vida puede ser dura y el miedo puede invadirnos, pero en esos momentos debemos recordar las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, donde Dios le dice: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Estas palabras revelan un principio divino que cambia completamente nuestra perspectiva sobre el miedo y la debilidad. La verdadera fortaleza en Cristo no surge de nuestra habilidad para evitar el sufrimiento, sino de cómo Él usa nuestras debilidades para revelar su poder. Pablo, en su carta a los Corintios, está hablando de una espina en la carne que le ha sido dada, un sufrimiento que lo agobiaba. A pesar de sus oraciones y súplicas, Dios no lo libró de este sufrimiento, pero en lugar de eliminarlo, le dio una respuesta que lo transformó. «Bástate mi gracia». Es un recordatorio de que, en lugar de escapar del dolor, Dios quiere que aprendamos a depender de su gracia en medio de nuestras debilidades. Cuando estamos débiles, Dios se muestra fuerte. Este pasaje desafía nuestra visión común de lo que significa ser fuerte. En la cultura del mundo, la fortaleza se asocia con el control, el poder y la autosuficiencia. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que la verdadera fortaleza cristiana nace en el reconocimiento de nuestras limitaciones y nuestra dependencia de Dios. Cuando te sientes débil, cuando el miedo te embarga y crees que no puedes más, es precisamente en ese momento cuando el poder de Dios se perfecciona en tu vida. Es importante entender que Dios no dice que nunca experimentaremos debilidad. De hecho, Él permite que pasemos por pruebas, pero la belleza de estas pruebas es que nos acercan a la gracia de Dios. En nuestro sufrimiento aprendemos a depender de su poder y a entender que no estamos solos en la batalla. Nuestra debilidad no nos descarta. Es el terreno perfecto para que la fortaleza de Dios se manifieste. Esta verdad nos da una nueva forma de ver el miedo. Cuando tienes miedo, no te está diciendo que eres débil, sino que te está mostrando que es el momento de depender de la gracia de Dios. Es en tu vulnerabilidad donde Él actúa con poder. El miedo puede ser una señal de que necesitas más de Dios. Cuando experimentamos miedo, nos acercamos a Él con humildad y Él responde con poder. En lugar de dejar que el miedo nos hunda, podemos permitir que nos impulse a acercarnos más a Dios. Y al hacerlo, experimentamos una fortaleza que no es nuestra, sino divina.
La transformación de nuestros miedos en fortaleza no siempre ocurre de inmediato, ni siempre en la forma en que imaginamos. A veces, Dios no nos libra de la prueba, pero su gracia se convierte en la fuerza que necesitamos para atravesarla. Él nos da la fortaleza no para evitar el sufrimiento, sino para enfrentarlo con fe, sabiendo que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. No importa cuán débiles nos sintamos, si confiamos en Él, Él transformará nuestro miedo en una fortaleza que testifique de su gloria. Por lo tanto, cada vez que enfrentes el miedo, recuerda que Dios está usando ese momento para perfeccionar su poder en ti. La gracia de Dios es suficiente y en tu debilidad, su fortaleza será más evidente. No tengas miedo de ser vulnerable. En la fragilidad, Dios te hará más fuerte. A lo largo de las Escrituras, uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios transforma el miedo en fortaleza lo encontramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 2:8 se nos dice que Jesús, siendo hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje revela una de las verdades más profundas sobre la fortaleza en Cristo. La verdadera fortaleza cristiana no se manifiesta en la lucha o la resistencia, sino en la obediencia radical a la voluntad de Dios, incluso cuando esa obediencia nos lleva por el camino del sufrimiento. Cuando pensamos en Jesús, pensamos en el Ser Divino, el Hijo de Dios que tiene todo el poder en sus manos. Pero también debemos recordar que, en su humanidad, Jesús experimentó miedos y angustias. En el huerto de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, Él oró, pidiendo a Dios que, si era posible, apartara de Él ese cáliz. Jesús, al igual que nosotros, tuvo miedo al sufrimiento y la muerte. Sin embargo, en ese momento de angustia, no se rindió a su miedo, sino que se sometió a la voluntad del Padre con una obediencia que cambiaría la historia de la humanidad. La fortaleza de Jesús no residió en la eliminación de su miedo, sino en su capacidad para ser obediente a Dios a pesar del miedo. Él nos enseña que la verdadera fortaleza cristiana no consiste en huir del miedo, sino en enfrentarlo con fe y obedecer a Dios incluso en medio del sufrimiento. Es en la obediencia a Dios, a pesar del miedo, donde encontramos la verdadera fortaleza. Este principio puede transformar radicalmente nuestra vida. Muchas veces el miedo nos paraliza y nos impide hacer lo que sabemos que Dios nos está llamando a hacer. Tal vez tememos dar un paso de fe en nuestra vida personal, profesional o incluso espiritual. Pero en el ejemplo de Jesús encontramos la clave para superar esos miedos: la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, incluso en medio del temor, estamos demostrando una fortaleza que proviene directamente de Él. Es importante entender que la obediencia a Dios no siempre será fácil. Muchas veces el camino que Él nos llama a seguir puede parecer difícil, incierto o incluso aterrador. Pero si seguimos el ejemplo de Cristo, veremos que en nuestra obediencia, a pesar del miedo, Dios nos da una fortaleza sobrenatural para seguir adelante. Jesús nos muestra que no se trata de evitar el miedo, sino de entregarlo a Dios y confiar en su dirección. Cada vez que enfrentes un miedo, recuerda la obediencia de Jesús. Él no solo soportó la cruz, sino que lo hizo por obedecer al Padre, sabiendo que a través de su sacrificio, Dios traería salvación al mundo. Si tú, al igual que Cristo, te sometes a la voluntad de Dios, incluso cuando el miedo te invade, experimentarás una fortaleza que solo proviene de Él, la obediencia. No solo nos fortalece, sino que nos alinea con el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Este es un llamado a todos nosotros.
Que no huyamos de nuestros miedos, sino que confiemos en Dios y le obedezcamos a pesar de ellos. La fortaleza de Cristo en su obediencia a la voluntad del Padre es la misma fortaleza que Él nos ofrece hoy. En tu obediencia, Él transformará tus miedos en fortaleza, y en esa fortaleza verás la gloria de Dios revelada en tu vida. Felicitaciones, has llegado al final de este estudio. Ahora quiero que se detengas un momento y reflexiones sobre todo lo que has escuchado. Muy pocas personas llegan hasta el final de un video como este. Quiero que sepas lo importante que eres, no solo por haber llegado hasta aquí, sino porque lo que has aprendido hoy puede ser un punto de inflexión en tu vida espiritual. Este no es un simple video, esto es una oportunidad divina para que experimentes el poder transformador de Dios. ¡Qué gran bendición que estés aquí! Ahora quiero invitarte a hacer algo muy importante. Comenta en los comentarios una frase que exprese lo que más te ha impactado de este video. Comenta algo como: he encontrado mi fortaleza en Cristo, o mis miedos ya no me dominan, Dios es mi fortaleza. Esto no es solo para que nosotros sepamos lo que piensas, sino también para que tú mismo lo declares en voz alta. Porque cuando lo compartes, te estás comprometiendo con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Además, te animo a dar un me gusta a este video. Al hacerlo, no solo estás mostrando tu aprecio, sino que estás ayudando a que más personas encuentren este mensaje de esperanza. Al dar me gusta, YouTube lo mostrará a más personas necesitadas de escuchar estas palabras, y estarás ayudando a difundir la palabra de Dios. Estás participando activamente en la expansión de su reino. No solo eso, también quiero que consideres la importancia de suscribirte al canal. Esto no es solo para que te lleguen más videos. Al suscribirte, estás diciendo: yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero que Dios me guíe y me transforme. Suscribirte es un acto de compromiso con tu crecimiento espiritual. De esta manera, cada vez que haya un nuevo video, tendrás la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo en tu relación con Dios. Cada vez que lo hagas, no solo será un beneficio para ti, sino que también estarás invitando a otros a experimentar la misma transformación. ¿Sabías que muchas personas no tienen una iglesia cerca de ellas, que no pueden asistir a un lugar físico de adoración? Este canal se ha convertido en una iglesia virtual para muchos. Al participar en este contenido, estás ayudando a que el Evangelio llegue a donde no llega físicamente. Este canal no solo es un lugar para aprender, sino también para crecer en comunidad y fortalecer nuestra fe. La enseñanza de hoy, especialmente la última reflexión sobre cómo Dios usa nuestras debilidades para mostrar su fortaleza, tiene el poder de desbloquear una bendición en tu vida. Nunca subestimes el poder de aceptar tu vulnerabilidad ante Dios. Al reconocer que nuestros miedos no son obstáculos para su poder, sino la oportunidad para que su fortaleza se perfeccione en nosotros, puedes liberar un poder transformador en tu vida que traerá sanidad, restauración y paz. Ahora, quiero invitarte a quedarte unos minutos más. No detengas el video, no lo pongas en pausa. Quédate quieto, respira profundamente y aprovecha este momento para experimentar la paz que solo Dios puede darte. Este es un momento para que dediques unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por su amor y por haberte permitido llegar hasta aquí. No dejes que este momento pase sin darle gracias a Él por lo que has aprendido y por lo que Él sigue haciendo en tu vida. Quédate en su presencia unos minutos más y permite que su paz te rodee. Te felicito nuevamente por tu compromiso. Dios está obrando poderosamente en tu vida, y este es solo el comienzo. Sigue buscando su presencia, sigue confiando en Él, y sigue aprendiendo a caminar en su fortaleza. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.